Ahí tenemos con nosotros, Ricardo, a Sigmund Freud, que es el director de la Alianza Pública-Privada. Qué interesante esto, porque es uno de los temas que a mí particularmente me llama la atención. Buenas tardes, Sigmund. Buenas tardes, Domingo, el doctor Nieves y don Fafa. Un abrazo, saludo a todos. Buenas tardes, Sigmund Freud. Estamos aquí en el rumbo de la tarde. Y a propósito de la alianza público-privada, Sigmund, tú eres abogado y muy bueno. Hay una preocupación en el sector ambiental del país, Academia de Ciencias, Universidad Autónoma de Santo Domingo, con el tema de la ley de agua. Y lo que mucha gente interpreta como una tendencia a la privatización de este recurso y derecho colectivo. Mira, doctor, yo creo que hay un poco de desinformación en ese sentido, porque en ningún momento el gobierno del presidente Abinader tiene el interés de privatizar el agua. Lo que se ha hablado es la necesidad de comenzar las instalaciones y el desarrollo de una serie de acueductos que requiere el país. Y debido a la situación económica actual en la cual nos encontramos, el presidente ha dicho que tenemos que vernos en la obligación de utilizar la figura de la alianza público-privada como un apalancamiento para poder llevar a cabo todos estos procesos y proyectos de infraestructuras necesarios para el desarrollo del país. Por ejemplo, el caso puntual que se ha hablado del acueducto de Punta Cana, que es fundamental para ese polo turístico, ya que, como ustedes saben, los hoteles están recibiendo agua con olores, o sea, los turistas pueden oler el agua. El sistema que tiene de aguas negras está sumamente, o sea, no hay un sistema de tratamiento de aguas negras y es una necesidad para ese polo. Lo que se está planteando es una alianza público-privada en la cual el sector privado invierta sus capitales y que pueda edificarse ese sistema costoso para ser pagadero con el pago de servicio. Y pagar el servicio de agua no es una privatización, porque todos pagamos el agua. Inclusive aquí en Santo Domingo yo pago agua a la casa. Simplemente la estoy pagando a una institución que es gubernamental, pues no tiene ninguna diferencia que yo la pague a una institución posiblemente o una entidad semi-público-privada. O sea, no hay un tema de privatización, es un tema de eficientizar el servicio y pagar por ese servicio que tiene su costo. No, perdón. Tú sabes, sí, hay un problema en este país. Trujillo dejó la mayor herencia económica como propiedad estatal. No había un área que se hubiese desarrollado que Trujillo no interviniera y con esa visión personalista del manejo de la autoridad la convirtiera en suya, obligar a asociarse con él. Y poco a poco esa herencia nunca fue manejada para que fuera eficiente, sino que poco a poco se propiciaba su deterioro precisamente para justificar transferirla. Y el país se quedó sin el control del mar de la energía, sin el acueducto, sin la harina, sin ninguno de los mecanismos que tenía el Estado, en nombre de que, bueno, la propiedad privada. Ahora mismo es verdad lo que tú dices, de que hay una precariedad del servicio del agua. Y la solución no puede ser transferir la propiedad en una forma indirecta al sector privado. Si es como tú planteas, que es una inversión para cobrarse la parte de los recibos que se paguen por los servicios, es otra cosa distinta, que no es la propiedad lo que está poniéndose en juego en el manejo del agua. Porque yo creo que el agua y el aire no son privatizables. Y por eso es buena esa aclaración de que tú nos pongas al día la manera en que eso se va a cumplir, porque no puede ser otra continuidad del desastre de transferencia al sector privado de toda la herencia que dejó la dictadura. Mira, don Fafa, aquí estamos conscientes de que hablar de privatización es una palabra bastante repudiada por el país y hay ejemplos muy puntuales de cosas que no podemos replicar. El proceso de privatización llevado a cabo en el periodo 96-2000, el mismo tema del ejemplo de la autopista del Nordeste, que han sido procesos en los cuales el Estado no ha sabido defender los intereses de la colectividad, sino que ha renunciado sus obligaciones al capital privado. Lo que busca esta dirección y la ley 4720 de Alianza Público-Privada es eso mismo, o sea, establecer un procedimiento transparente,
un procedimiento en el cual se realicen los debidos análisis de riesgo financiero, de impacto social, para determinar cómo pueden llevarse a cabo proyectos conjuntos, sector público y sector privado, siempre y cuando se preserve el interés social, se preserven derechos fundamentales, como usted acaba de decir, como el agua, que es un derecho que está consagrado en la Constitución, pero también a la vez se puedan llevar a cabo procesos de desarrollo constructivos e infraestructura en el cual el sector privado pueda utilizar sus fondos, inclusive, por ejemplo, el tema de las AFP. Los fondos de las AFP están ahí, que bien pudieran ser utilizados en proyectos como este, que generan mayor rentabilidad y también diversifican y crean empleos. Porque las AFP ahora mismo tienen los fondos invertidos en bonos del Estado Dominicano, que simplemente lo que hacen es subsidiar o pagar gastos corrientes del Estado Dominicano. Pero eso no genera un solo empleo. Mientras que utilizar esos recursos para proyectos que que pueden ser rentables, que tienen todos los estudios realizados técnicos, todos los estudios financieros de viabilidad y factibilidad económica, puede generar no solamente empleo, sino también generar una rentabilidad para esos fondos que va en beneficio al final del día de los trabajadores. No hay un tema de privatización, eso no está sobre la mesa. Es un tema de colaboración, sector público y sector privado, en el cual se desarrollen proyectos de manera conjunta. Y sí debo decir, porque tenemos que reconocerlo, que en principio se le debe permitir la administración del servicio al sector privado, que ha sido más eficiente que nosotros que el sector público para administrar. Y los ejemplos están ahí. Y es una situación histórica. ¿Por qué el Estado no administra tan bien? Bueno, porque tenemos intereses difusos, hay intereses colectivos, hay intereses de satisfacción del interés general. Ha habido muchos temas de corrupción, es cierto. Mientras que en el sector privado, ¿qué es lo que se busca? Eficiencia y rentabilidad. Tuvimos un problema técnico que nos interrumpió la conversación con Sigmund Freud. Pedirle excusa a él y continuar esta interesante conversación. Tú desarrollabas una idea antes de que nos fuéramos al boletín, ¿verdad? Sí, yo de domingo concluía diciendo que lo que tenemos que ver, que la ley lo que nos permite es un procedimiento mucho más eficaz, transparente y riguroso para poder desarrollar proyectos de alianza público-privada. Y tenemos que dejar un poco atrás, yo sé que no es sencillo y tomará tiempo, el fantasma de las malas experiencias que hemos vivido en procesos anteriores de privatización o de concesión otorgadas de manera irregular o, vamos a decir, mal negociadas. Yo entiendo que el gran reto que tiene la ley es establecer eso mismo, buenos proyectos de colaboración sector público, sector privado, en el cual podamos ejecutar proyectos de infraestructura, podamos seguir desarrollando el país y podamos de una manera u otra aliviar un poco la carga económica que tiene el Estado y más en estos momentos de crisis mundial con el tema del COVID y el tema económico. Tú sabes. Gracias, Domingo. Yo quiero, Está cerrado el micrófono. sí, quiero decir algo. Mira, Simón, perdóname porque esto lo hago solamente para que los oyentes se ilustren. Hay dos modelos de privatización. Uno es con el derecho a la explotación, que es ese. No, hay muchísimo. Hay la entrega del bien mediante venta por parte del Estado al sector privado, la asociación pública o privada que tiene varios modelos, el de capitalización con el que nos engañaron, que implicaba que el Estado conservaba su patrimonio y el sector privado ponía al lado de ese patrimonio la misma cantidad y supuestamente era una asociación en la que el Estado no perdía nada. De ahí en adelante lo que ha pasado ahí, ¿para qué te cuento? Podemos debatirlo. Pero ahora lo que se está privatizando es el derecho a la explotación. Es una forma de privatización. Y cuando se ha hecho eso, ha sido terrible, como el caso de la carretera Samaná. Esto es una etafa y ese es el modelo de asociación público-privada. Ahora, yo no quiero entrar en la entrevista en un debate porque no es ni siquiera elegante. Lo que quisiera saber en este momento es cuáles son, hay un reglamento que ustedes dieron a conocer.
¿cuáles son los elementos de ese reglamento que garantizan que el usuario de los servicios que entren en esta asociación público-privada no sea esquilmado como ocurrió con el sector eléctrico, por ejemplo? Sí, como decía Domingo, es cierto que hay una mala experiencia. No podemos negar que esos procesos se llevaron de manera un poco cuestionada. Lo que sí establezco es que definitivamente en el caso, por ejemplo, de la autopista del Nordeste, hay más que una mala aplicación de la ley, hubo una mala negociación del Estado. El Estado otorgó en concesión esa autopista bajo unas condiciones económicas muy favorables para el concesionario y también grabó al usuario de manera también muy impactante. Entonces, ¿qué establece esta ley y el reglamento que fue puesto en aplicación? Lo primero que tenemos que identificar es que no todo proyecto puede ser APP. O sea, es una de las primeras características que establece el reglamento y condición. ¿Y por qué? Bueno, porque hay que primero determinar si realmente existe una factibilidad legal, económica y técnica para que el proyecto pueda ser llevado de esa manera o no tenga que ser llevado por una contratación directa o una licitación ordinaria establecida por la ley 340. Una vez identificado eso, en base a unos manuales que se están preparando, que tienen que establecerse, manuales que son tomados de los mejores ejemplos, de las mejores prácticas de organismos internacionales. Recuérdense que la APP no es una figura nueva. Las APP se están desarrollando, por ejemplo, en el caso de Inglaterra del 97. Y en Latinoamérica, Colombia, Perú, han sido modelos exitosos de hace más de 15 y 20 años. En Inglaterra están frustrados. La intelectualidad económica de Oxford, por ejemplo, impugna todo el proceso de asociación público-privada y entiende que quedó desguarnecido el interés social frente a ese proceso de asociación público-privada. Bueno, no sé si tú sabes, Domingo, que ahora mismo en Inglaterra el 30% de los proyectos que se están llevando a cabo de infraestructura son mediante alianza público-privada. Las escuelas, los hospitales están construyéndose en gran medida, en gran mayoría en alianza público-privada. Yo creo que aquí hay un tema es un tema de comenzar a desmitificar la figura. Y claro, Domingo, el interés social siempre tiene que estar por delante. Porque ¿qué es lo que estamos diciendo? En el caso de Manzanillo, le voy a poner un ejemplo puntual. En vez del Estado concesionar ese puerto y otorgarle concesión a una empresa X para que sea el que opere el puerto, como ocurre en Caucedo, como ocurre en Jaina, ¿no es más conveniente que el Estado sea socio de esa entidad, en el cual el Estado pueda participar económicamente y que el Estado también pueda tener poder de decisión en lo que es la operación portuaria? Aquí ha habido un modelo de concesión tradicional en los puertos y en los propios aeropuertos, en el cual el Estado juega un rol muy pasivo, en el cual es el sector privado que los opera, que decide las tarifas incluso. Entonces, en este caso lo que estamos hablando es, vamos a crear una colaboración en la cual el sector público tenga un rol mucho más activo. ¿Cómo? Siendo socio de estos proyectos, sentándose en la mesa de dirección, sentándose en la mesa de la toma de decisiones y no entregando en manera de explotación pura y simple las concesiones como agua, como puertos, como aeropuertos y todo lo demás. Es una especie de mejora en el cual el Estado mantendrá un interés más permanente y a la vez recuerda lo siguiente: no existirá enajenación de los bienes del Estado, porque al terminar el contrato APP, la ley establece a los 10, 15, 20 años que todo vuelve y regresa a manos del Estado. O sea, esos puertos, con ese proyecto que se edifique, en caso de Pedernales, ese desarrollo hotelero, esos aeropuertos, 40, 30, 25 años después, dependiendo cómo sea la terminación del contrato, vuelve y pasa a manos del sector público, ya que lo que simplemente se puso fue una disposición temporal en manos de un fideicomiso o de un contrato APP. O sea, yo entiendo que, Domingo, hay muchas aprensiones y es el gran reto que tiene la ley de tratar de llevar a cabo modelos mucho más rentables para ambas partes, mucho más apetecibles y mucho más transparentes para que el usuario también pueda comprender que se ahorra, por ejemplo, 1.500 pesos ahí de Santiago a Puerto Plata en una autopista nueva de 23 minutos. Es preferible un ahorro de combustible a pagar 300 pesos por un peaje. Claro, cuando comparamos los peajes tradicionales, 60 pesos en la autopista Duarte y versus 300 pesos por una autopista nueva, diremos, wow, qué incremento.
pero todos tenemos también que hacer un poco de conciencia. Ninguna autopista en el país, en ningún país del mundo, puede mantenerse con 60 pesos, con $1, andando 200 kilómetros. O sea, eso no es rentable ni para el Estado, ni para el sector privado, ni para nadie. O sea, se va a hacer eso a través de una ley. La ley es una ley normativa para eso. Hay una ley normativa, la 4720. Pero hay una pregunta, Simón, ahí mismo. Fafa, tú vas a preguntar, adelante. Yo quería compartir esta opinión. El estado actual de la sociedad dominicana obliga a saber que el poder no puede por sí mismo enfrentar la acumulación de las dificultades. Si perdemos de vista que la crisis actual que tenemos nosotros, que es global, no puede manejarse con el criterio unilateral de la política estatal, estamos perdidos. Así, nunca como ahora había sido justificable buscar la coincidencia de los demás partidos y de los demás sectores de la sociedad. Necesitamos un plan de conjunto para enfrentar la crisis. Y eso implica también de participación y de gestión. Yo creo que está legalizado, que aquí no hay recursos para Manzanillo y hay que buscar cómo hacerlo. Que aquí no hay recursos para desarrollar a Bahía de las Águilas y hay que propiciar y estimular que podamos hacerlo. El hecho está en que no hay una entrega, que no hay una capitulación, Claro, que claro, se mantenga claro. la idea de la coparticipación, porque en definitiva lo doloroso ha sido que la crisis lo que han hecho es justificar la transferencia de bienes de la comunidad al sector privado, hecho por la corrupción imperante dentro. Así que si se mantiene esa visión de que ahora estamos obligados a entenderlo, yo no tengo ninguna duda. El gobierno tiene capacidad para hacer proyectos solo. Bien, Y señor en Freud. ese sentido es justificable su posición. Señor Freud, ¿cuáles son los modelos que se toman de paradigma en la región sobre la lógica alianza pública-privada? Bueno, hay modelos, ha habido modelos en Latinoamérica exitosos y otros que no han sido tan exitosos. Por ejemplo, en el caso de Colombia hay modelos exitosos con las concesiones 4G, como ellos lo denominan. Pero en Chile no fue exitoso. No, en Chile no ha sido exitoso. En Uruguay sí ha sido exitoso. En Perú ha sido exitoso. En Paraguay no ha sido exitoso. O sea, por eso digo que hay modelos exitosos y otros no. Todo depende muchas veces también el tipo de proyecto, cómo se estructura el proyecto. Porque por eso decíamos que no todo puede ser APP, no todo tiene la factibilidad de ser una alianza público-privada, sino que hay cosas que necesariamente el Estado tiene que absorberla o tiene que hacerla de manera directa, porque no puede haber, no existe la posibilidad de que sea una alianza público-privada. O sea, no tenemos, doctor, un paradigma, pero sí estamos viendo ejercicios comparados de dónde ha ido bien y dónde ha ido mal, para no repetir los procesos y las situaciones en las cuales ha ido mal, como por ejemplo el caso de Paraguay, que una APP vial, luego que fue estructurada, duró 3 años para poder obtener financiamiento porque fue mal estructurada. Igual el caso de Chile, que ha habido problemas también con las APP, pero el caso de Uruguay, hasta con los hospitales, ha sido muy exitoso, y el caso colombiano, como ya acabo de mencionar. La idea es tomar lo mejor de cada mercado, evidentemente con la realidad dominicana, y viendo las experiencias vividas en otros países y las malas experiencias para no repetirlas en la República Dominicana. Por último, ¿cuáles son los proyectos que están en plantel para estudiar la factibilidad de la alianza público-privada? Además de Manzanillo y la situación esta del agua que no está definido todavía. Todavía no está definido. El tema del agua todavía... Y mucho estamos esperando el espíritu de la ley para coger para el constitucional. Porque hay muchas personas aquí que tenemos no solo mala experiencia privatizadora, sino que en el continente ha sido muy traumático en muchos sentidos, pero hay que analizarlo con mucha objetividad, como usted lo dice, sin pasión. Estoy de acuerdo. No, en adición, como usted decía, doctor, el tema del agua todavía estamos muy en pañales. Proyectos más avanzados está el tema de Manzanillo, el tema de Pedernales, el tema de la autopista Santiago-Puerto Plata. Pedernales, el proyecto turístico. Sí, bueno, es que Pedernales es más que un proyecto turístico. Pedernales es desarrollo hotelero, Pedernales es generación eléctrica, Pedernales es aeropuerto, Pedernales es acueducto, Pedernales es viviendas económicas. Es un proyecto bastante amplio, integral, que la idea del gobierno es operarlo bajo la modalidad de APP. También la autopista Santiago-Puerto Plata, como acabamos de decir, la del Ámbar, están proyectos de viviendas, existen también otros proyectos en el sector eléctrico que se también están analizando para el tema de energías renovables. O sea, hay
una carpeta de proyectos interesantes, uno más avanzado que otro, otros que todavía requieren de mucho estudio. Y lo que yo quiero llevar el mensaje es que no, o sea, aquí no se va a atropellar nada, ni nada se va a hacer con prisa. Se va a analizar con la debida objetividad, con la rigurosidad que la ley así exige y con el reglamento, porque yo sé y estamos muy conscientes que cualquier contrato de esto que se suscriba a APP, que son de largo alcance, estamos hablando de 15, 20, 25 años, una mala estructuración nos puede condenar al Estado por muchos años, como el caso de la autopista de Samaná, y no podemos repetir esas situaciones. Estamos sumamente conscientes y sabemos que ese es el gran reto de esta dirección, es aplicar procesos que sean efectivos y que sean de impacto positivo para el ciudadano, que es al final para el cual nosotros trabajamos. El proyecto, por ejemplo, de Manzanillo, ¿se hará a partir de una licitación internacional? Sí, lo que establece la ley tiene que ser a través de una licitación internacional. O sea, el proceso APP, a pesar de que es un contrato de público-privado, tiene que ser por licitación. O sea, el sector privado que quiera participar con el sector público tiene que ser a través de una licitación pública internacional, nacional e internacional. Independientemente de la dimensión de los proyectos, porque, por ejemplo, esa de Puerto Plata a Santiago es un proyecto pequeñito. No, a lo mejor pequeño, no hay... no, Domingo, son 400 millones de dólares más o menos de pequeño. Ey. ¿Y por qué tan caro esa? ¿Por qué esa distancia es corta? Es una autopista de montaña, es lo primero, que eleva sus costos porque requiere ya sea túneles o viaductos. Todavía no se ha determinado qué tipo de tecnología es, pero requiere una de las dos. Eso la encarece un poco más. Yo conozco un diseño de túneles bellísimo. Yo también. De TBM, de primerísima generación. Y un proyecto de túneles, sí. Sí, de túneles que hace poco daño cuando es bien manejado, ¿no? Sí, claro. Bueno, gracias. Gracias, Simón. Gracias a ustedes. No lo veíamos desde la campaña, se ve más rozagante ahora. ¿Tú crees? Una recomendación final, Simón. No, Fafa. No hay empleo ahí, Fafa. Sí, una recomendación final. Nadie, recomiéndale. Hay que ampliar la información sobre estos proyectos. Sí, la gente debe tener más información de ellos. Yo quiero conseguir el reglamento que ustedes elaboraron. Se lo mando. Simón, además del reglamento, ¿ustedes están adscritos a qué institución? Al Ministerio de la Presidencia. Al Ministerio de la Presidencia. Sí. Y tienen una estructura, un personal, una oficina independiente. Sí. O sea, este es un ente descentralizado. Es un ente descentralizado. Y tiene su propia estructura que la estamos conformando, porque inclusive todavía no tenemos presupuesto, ya que no se había asignado presupuesto para este año, para la dirección. Como se hizo un depósito ahora de un presupuesto complementario, se nos asignó una partida para poder comenzar a armar un pequeño equipo. Los gastos operativos, ¿no? De armar el equipo. Exactamente. Bueno, Simón, gracias. Muchas gracias por compartir aquí gracias a de la tarde con nosotros.